¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran estudiantes? Espero que bien, cuidándose. Bien, en esta clase vamos a trabajar los orígenes de la psicología de la conducta y el neoconductismo. Estas nacen a principios del siglo XX, aproximadamente en 1920 en Estados Unidos. En ese entonces comienza a cuestionarse profundamente a la psicología experimental de origen alemán. ¿Te acuerdas que habíamos hablado justamente de los orígenes de la psicología? Esta nació en Alemania. Se critica fundamentalmente dos cuestiones. Una es el objeto de estudio, es decir, se critica el concepto de conciencia, que era el objeto con el cual, o el objeto que estudiaba la psicología experimental de origen alemán, y comienza a cuestionarse este método que la psicología experimental denominó introspección. Estas críticas surgen básicamente por el avance del positivismo y el funcionalismo en Estados Unidos. Las críticas vienen de la propia Asociación Psicológica Norteamericana. El propio Castell, fundador y presidente de la Escuela de Psicología Social, critica profundamente a la psicología experimental por denominarla todavía filosofía y no ciencia propiamente dicha. Eh, Obviamente lo que se va a plantear acá es que la psicología debe parecerse más a una disciplina de las ciencias naturales que de las ciencias sociales. Antes ya habíamos abordado algunos antecedentes de la psicología de la conducta, especialmente por Dordain y Pavlov, que son, digamos, los precedentes del conductismo, o sea, los autores que posibilitaron el surgimiento de esta psicología. Y se suele reconocer como fundador del conductismo a John Watson, que vivió entre los años 1878 y 1958. John Watson se ubica como discípulo de la escuela funcionalista norteamericana, especialmente de Chicago. Fue uno de los alumnos directos de Jane Angel, incluso su tesis doctoral sobre el sistema nervioso de las ratas estuvo supervisada por Jane Angel, uno de los grandes representantes de la escuela funcionalista norteamericana. Lo que encuentra Watson en su tesis doctoral, que durante las tres primeras semanas de vida, las ratas tenían grandes dificultades para poder aprender y completar las pruebas a las cuales se les sometía, pero después de estas 3 semanas aprendían con gran rapidez. ¿A qué se debe esto? Básicamente se debía a lo que se llama proceso de mielinización de las neuronas. ¿Qué quiere decir? Este proceso de conexión neuronal le permitían a estas ratas poder aprender de forma mucho más rápida que antes del proceso. Tendríamos que aclarar que este proceso de mielinización de las neuronas en el ser humano ocurre aproximadamente comienza a los 6, 4 meses y termina a más o menos al año y medio. Podemos notar ese comportamiento es justamente cuando los bebés comienzan a coordinar todos sus movimientos, a tomar objetos, a construir las nociones de profundidad en el espacio, a establecer relaciones de causas-efecto. Bueno, estos temas los vamos a ver más adelante, pero es interesante que lo tomemos en cuenta porque una de las condiciones para la coordinación motriz de un bebé es justamente la coordinación neuronal y el proceso de mielinización de las neuronas o proceso de piramidalización de las neuronas. Supongo que esto lo deben estar viendo con la profesora Fernández. No me voy a detallar a desarrollar estos puntos. Su pensamiento estuvo influenciado notablemente por los trabajos del fisiólogo alemán
Jacques Lomme, que estudió los tropismos. Los tropismos son determinados movimientos de animales y plantas que están forzados por el medio ambiente. Un ejemplo de tropismo lo tenemos en el movimiento que producen los girasoles, ¿cierto? Que al recibir los estímulos del medio exterior van girando en contorno a la luz solar. Esto puede ser positivo, es decir, de acercamiento, o puede ser negativo. Una de las preguntas que él se hacía era cómo hacían las ratas para orientarse dentro de los laberintos. Propuso que las ratas se orientaban a partir de información sinestésica. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, a partir de los movimientos musculares. A estas ratas se le quitaban la visión, el olfato y la audición y se les enseñaba a recorrer los laberintos. De tal manera que después se modificaban los recorridos del laberinto en tanto a su tamaño, y lo que ocurría es que las ratas, cuando se encontraban con un laberinto más corto con el cual habían aprendido, chocaban inmediatamente con las paredes, ¿sí? Se basaban básicamente en movimientos musculares para doblar o seguir derecho. Cualquier modificación posterior del laberinto inducía a que éstas seguían con los patrones de movimientos anteriores. Bueno, en 1913 Watson publicó un artículo que se considera que es el manifiesto conductista, que es la psicología tal como la ve el conductista. En este manifiesto hace una crítica profunda a la psicología experimental, eh, especialmente acusándola de subjetiva y filosófica, ya que el método que ésta sigue utilizando es la introspección. Critica al objeto de estudio, la conciencia, que según su entender este objeto no corresponde a una disciplina científica, sino que corresponde más a la filosofía. Que estos tipos de objetos de estudio propuestos por la psicología experimental debían desterrarse de la psicología como disciplina científica. A partir de sus estudios con los animales, descartó, la, perdón, a partir de los estudios con los animales, planteó que se podría estudiar la relación psicofísica sin utilizar los métodos de introspección que eran propios de la psicología experimental. Asumió la misma postura que Thorndike, de que los hábitos se forman por asociaciones de estímulos-respuesta. Rechazó la idea que proponía Thorndike de la ley del efecto por plantear que conceptos como placer o displacer no deberían ser incluidos dentro de la psicología como disciplina científica, pues no hacen referencia a conductas observables. Es decir, la ley de efecto plantea básicamente que una acción va a tender a conservarse si las consecuencias que produce son beneficiosas, como el placer. Pero bueno, lo que plantea Watson es básicamente que una conducta se mantiene más que nada por la frecuencia con la que ocurre. Es decir, los comportamientos que se han desarrollado con mayor frecuencia son aquellos que tenderán a conservarse en el tiempo. Sin embargo, a pesar de plantear esto, la mayoría de los científicos de esta época seguían suponiendo que las conductas que se conservaban eran más por las consecuencias que producían que, por ejemplo, que por la frecuencia. Es decir, si una conducta que se realizaba recibía un premio, obviamente esa conducta va a tender a conservarse mucho más que otra que no recibe absolutamente nada. Watson, en colaboración con Morgan, también se dedica a estudiar las emociones. Plantea que hay tres emociones básicas, como es el miedo, cólera y el amor.
Estas emociones las plantea siempre relacionadas con como respuestas a estímulos exteriores. Por ejemplo, el miedo se produciría por la pérdida de estabilidad física o al escuchar ruidos fuertes. La cólera se produciría por la imposibilidad de movimientos propios, o sea, cuando el cuerpo se encuentra impedido de movimiento, ahí generaría una especie de rabia. Y el amor por el contacto de protección que siente nuestra epidermis al entrar en contacto con otra piel. El resto de las emociones y de los estímulos afectivos presentes en los adultos son fruto más bien del condicionamiento externo. Watson había experimentado con que quedó en la historia de la psicología como el pequeño Albert, en la cual había condicionado a que ésta respondiera con miedo a unas ratas, o perdón, a un conejo blanco, y que incluso había condicionado a que pudiera responder de manera afectiva a arañas, cosa que en el común de la gente las arañas producen repulsión y miedo. Evidentemente, todos estos trabajos los llevaron a ocupar un lugar importante, porque en esta disputa con respecto a cómo se producen los afectos, las emociones en el ser humano, entraba en controversia con Sigmund Freud de Europa, quien planteaba otras causalidades en relación a los sentimientos y las emociones. Hodgkin le aumenta el sueldo en la universidad, cosa que no se vaya, pero también al poco tiempo lo despide porque esto tiene que ver con el chusmerío propio de la psicología. Encuentran a Watson con que le es infiel a su esposa, de esta manera lo echa de la universidad y del mundo académico, y paradójicamente o causalmente aboca sus últimos estudios y trabajo a la publicidad. Se pueden plantear dos publicidades muy importantes en la cual trabajó Watson, que son el uso de la crema Pond's y la publicidad de los cigarrillos Camel. Watson nunca más regresó a la vida académica. En la publicidad acuñó mucho dinero, con lo cual le permitió vivir tranquilamente hasta su muerte. Pero bueno, sus trabajos quedaron inconclusos, a tal punto que no se sabe cuáles fueron sus aportes posteriores en relación a su psicología. Uno de los puntos que él plantea, que vamos a retomar más adelante, es su concepción del lenguaje y del pensamiento. Él propuso que el pensamiento es una habla subvocal que tiene su origen en los movimientos de la laringe. Nunca pudo demostrar algo semejante. Sin embargo, en 1926 aún consideraba que la observación de que el pensamiento se deteriora cuando se produce dolor de garganta era favorable a su postura. Bueno, pero estos son más bien anécdotas en cuanto a lo que pretende postular Watson. Acá nosotros lo que tenemos que plantear es básicamente su concepción del aprendizaje a partir de la repetición, su concepción determinante del medio ambiente, en el sentido que estaría dentro de las corrientes ambientalistas, y su crítica profunda a los conceptos de conciencia y a la utilización del método de la introspección. Básicamente esos son los puntos fundamentales.
Otro psicólogo norteamericano muy influenciado por Pavlov fue John B. Watson. Watson creía que en psicología lo único viable de estudio científico eran las conductas aprendidas observables. Atacó las doctrinas sobre rasgos heredados e instintos como causa de un comportamiento. En su lugar, habló del poder ilimitado del condicionamiento y del control del entorno para modelar el comportamiento tanto de animales como de seres humanos. Para estudiar el poder del condicionamiento, Watson utilizó bebés como sujetos de estudio, tal como vemos en estas imágenes de 1920. Watson demostró que se podía aprender emociones fuertes en una situación por condicionamiento y después generalizarlas o transferirlas a otras situaciones similares sin tener que repetir el condicionamiento original. Watson y su ayudante, Rosalie Reiner, condicionaron a los bebés para asustarse con un ratón blanco que antes les había gustado. En este caso, trabajaron con un bebé de 8 meses, el pequeño Albert. Cada vez que aparecía el ratón, se hacía sonar un ruidoso gong que alarmaba al bebé. Poco después, la aparición del ratón solo era suficiente para asustar al bebé y hacerle llorar. Se estaba operando un condicionamiento clásico. Cuando el bebé se alejaba gateando del ratón hacia un sitio seguro, su comportamiento resultaba recompensado y de este modo su miedo se reducía. En ese momento se estaba operando un condicionamiento instrumental. Más adelante, cuando el bebé veía algún estímulo similar al ratón, un conejo, un perro, un abrigo de piel, una máscara, su miedo aprendido se había generalizado para cualquiera de ellos. Aquellos bebés que antes no tenían miedo de nada, ahora se atemorizaban fácilmente por una gran cantidad de cosas inofensivas. Este primer estudio de Watson fue controvertido debido a la utilización de bebés. Hoy en día, un experimento de este tipo no podría llevarse a cabo debido a las estrictas directrices éticas que gobiernan el tratamiento de todo tipo de sujetos de investigación, tanto humanos como animales. Algunos años después de estas demostraciones, un miembro del equipo de Watson, Mary Cover Jones, desarrolló técnicas para eliminar miedos ocasionados por condicionamientos naturales en adolescentes. Jones fue la primera terapeuta conductista. Pero estas técnicas llegaron demasiado tarde para algunos de los sujetos de Watson. El destino del pequeño Albert permanece en la incógnita. Básicamente, sus aportes en la publicidad consistían en que las personas se sintieran relativamente insatisfechas con lo que poseen y pudieran aspirar a otros objetos que supuestamente les proporcionarían mucho más beneficios. Bueno, ahora vamos a introducir algunas cuestiones más bien metodológicas que ocurren dentro de la psicología conductista. La psicología, Watson mantiene dos, o sea, sin darse cuenta, él mantiene dos posturas en relación, posturas epistemológicas en relación a su disciplina. La primera postura la podríamos llamar metodológica, o sea, él si cuando plantea, por ejemplo, que el objeto de la psicología no debería ser la conciencia, más bien ese es un objeto propio de la filosofía, cuando él plantea que no le interesa saber si la conciencia existe o no, sino que a los fines metodológicos es preferible ignorar y estudiar en realidad la conducta. O sea, acá toma una postura cuando habla, por ejemplo, justamente de lo que hay que estudiar es la conducta y no la conciencia, o sea, no afirma ni niega la existencia de la conciencia, simplemente dice que metodológicamente es un inconveniente plantear a la conciencia como objeto de estudio. Hasta ahí todo bien en cuanto a la metodología y es aceptable dentro de los encuadres epistemológicos. Pero en un segundo momento, y ahí es cuando se lo conoce como conductismo radical, plantea que en realidad la conciencia no existe. O sea, cuando lo plantea de esa manera, es justamente, está planteando una cuestión ya metafísica. Se está planteando acerca del carácter ontológico de un objeto. Es como plantear, por ejemplo, Dios existe o, en su
carácter contrario, Dios no existe, son propuestas más bien metafísicas. Entonces, sin saber y sin darse cuenta, cuando deja de lado a la filosofía por optar por un carácter metodológico, es decir, no sé si la conciencia existe o no, pero a los fines metodológicos no debería ser el objeto de estudio de la psicología, deja de lado los planteamientos filosóficos. Eso se lo dejamos a la filosofía. Pero en un segundo momento, cuando plantea que ya la conciencia como objeto de estudio no existe, o sea, la conciencia no existe como entidad ontológica, por lo tanto, ya sin darse cuenta, introduce nuevamente el plano de la filosofía. Con respecto a estas entidades inobservables, que justamente Watson trata de evitar a toda costa, el físico Percy Brickman publicó un libro que se llamaba La lógica de la física moderna, donde introduce el concepto de operacionalismo. Según este presupuesto, los términos inobservables son definidos por medio de las operaciones que el científico lleva a cabo. Quiere decir, poco a poco, en el desarrollo de la ciencia, hay muchas entidades, no solamente en la psicología, sino también en la física, donde se necesita especular teóricamente su conformación. Es decir, entidades como átomos, electrones, protones, no son entidades observables. Simplemente la podemos definir a partir de ciertas consecuencias que se pueden operacionalizar para ver su efectivo. O sea, no podemos, no sé, ver un átomo, pero sí podemos ver las reacciones de ese átomo deduciendo inferencia. Bueno, estos conceptos de operacionalidad son los que me permiten a mí dar cuenta de estas entidades inobservables. Por ejemplo, el concepto en psicología, el concepto de hambre puede estar relacionado en función de cierta operacionalidad como el tiempo, es decir, tiempo en el cual un animal o una persona no come. O pueden también ser operacionalizables en función de la restricción de comida. Cuando cuando una entidad no puede ser operacionalizada, o sea, no puede inferirse operaciones que puedan presuponer sus consecuencias, entonces ahí nos encontramos con conceptos que no son propios de la ciencia según estos autores. A excepción de Skinner, los neoconductistas se caracterizaron fundamentalmente por introducir variables entre el estímulo y la respuesta. Dos de los representantes máximos de esta corriente neoconductista son Tolman y Hull, que comienzan a plantear la necesidad de no solamente analizar las conductas en función del estímulo y respuesta, sino a introducir variables inobservables o entidades inobservables para poder explicar cómo se van produciendo las distintas conductas. Edward Tolman, que vivió entre los años 1886 y 1959, estuvo muy influenciado o tuvo relaciones estrechas con una corriente de psicología alemana llamada la Gestalt, que la vamos a ver más adelante, y se dejó influir notablemente por las ideas de estos movimientos, de tal manera que en su concepción distingue dos tipos de conductas. La conducta molecular, la que estudiaba específicamente Watson, que se relaciona con aquellas mínimas pautas conductuales, ¿cierto? Como movimientos glandulares o los movimientos musculares, para dar cuenta ahora de una conducta que denomina molar. La conducta molar, en términos de Tolman, está caracterizada por una intencionalidad, es decir,
persiguen objetivos concretos, por eso se la denomina propositiva. Poco a poco, Tolman va introduciendo que en la relación entre estímulo y respuesta hay variables intervinientes. Lo que vamos a ver, cuáles son estas variables que intervienen. Una de las variables más estudiadas por Tolman es el sistema de expectativa. Él plantea que los sujetos crean ciertas expectativas sobre las consecuencias de sus conductas. ¿Qué quiere decir esto? Que si la conducta está motivada, tiene un objetivo, es decir, hay una intencionalidad, no en el sentido de una voluntad, sino hay una intencionalidad concreta, estas conductas van a ser mayormente aprendidas por los sujetos. También demostró que el aprendizaje podría producirse en ausencia de reforzamientos o recompensas. ¿Cómo hizo esto? Examinó varios grupos de ratas en la cual un grupo recibía una recompensa al final del recorrido del laberinto, de tal manera que al cabo de un tiempo estas ratas cometían menos errores. Sin embargo, al cabo de un tiempo, aquellas ratas que no recibían ningún tipo de reforzamiento comenzó repentinamente a darle algún tipo de recompensa. Poco a poco, estas ratas que no recibían recompensa alguna y que comenzaron a recibirlas, cometían incluso menos errores que las que tenían un reforzamiento desde entrada. ¿Qué conclusión se saca al respecto? Que lo más importante en el aprendizaje no es tanto la recompensa que se tiene, sino la motivación que lleva a la conducta. Tolman concluyó que el refuerzo no afecta directamente al aprendizaje, sino solamente a la motivación. Es decir, que es más importante no tanto la recompensa final, sino la motivación que puede llegar a generar esa recompensa en determinado tipo de sujeto. Por lo tanto, él distingue dos tipos de aprendizaje. El aprendizaje de actuación, que se da en el mismo momento en que, por ejemplo, se recorre el laberinto y se va, por ensayo y error, se va aprendiendo, del aprendizaje latente, que tiene que ver justamente con aquella tiene que ver con aquella manera en que motivamos a un sujeto para realizar determinado tipo de conducta en un momento determinado. Dentro de la visión molar de la conducta, Tolman propone un concepto que me parece interesante, que es el de mapa cognitivo. Según este autor, los animales y los seres humanos construimos patrones de conducta. Estos patrones de conducta tienden a repetirse, tienden a generalizarse, tienden también a modificarse y nos permiten orientarnos en los distintos tipos de situaciones en relación a los tipos de comportamientos esperables. Cuando el aprendizaje es repetitivo de un mismo patrón, lleva a desarrollar mapas cognitivos estrechos, es decir, sin capacidad de variación ilimitado. Según este autor, serían el origen de los prejuicios raciales, religiosos en los seres humanos. Poco a poco vemos cómo los neoconductistas van introduciendo conceptos como mapa cognitivo, sistema de expectativa, van planteando que la conducta necesita un motivo, un objetivo concreto. Poco a poco van dando paso a este otro concepto que será muy importante en Estados Unidos, que es el concepto de estructura de conocimiento o estructura cognitiva, que vamos a desarrollar más adelante. Leonard Hull, que vivió aproximadamente entre los años 1884 y 1952,
Fue junto a Tolman uno de los máximos representantes del neoconductismo en los años 30 y 40 aproximadamente. Se dedicó al estudio de los test de inteligencia, también se abocó a investigar acerca de la hipnosis, elaboró un sistema complejo que integró resultados de investigaciones de laboratorio, pretendía que su teoría se asemejara en cuanto a la postulación de leyes a la de Newton en la física. Para ello elaboró un sistema bastante complejo, un sistema hipotético deductivo, según el cual el investigador establece una serie de postulados o axiomas que provienen más que nada de la experiencia acumulada y la lógica deductiva, pero que no son comprobables directamente, sino que estos postulados estos postulados o axiomas permiten deducir o inferir teoremas que sí son los comprobables. Por lo tanto, el desarrollo de una teoría va a depender de qué manera la experiencia corrobora esos teoremas o los rechaza. Establece un concepto que lo denomina fuerza de hábito. Básicamente lo que establece es que se va a producir mayor aprendizaje en proporción a las repeticiones de la conducta que se realiza. De esta manera se podría establecerse una curva de incremento en función de los distintos ensayos a los cuales el sujeto se somete y las repeticiones que se produzcan. Es interesante acá este concepto de que el aprendizaje siempre se va a producir en función de un incremento progresivo y según este autor ese incremento se puede incluso este incremento uno puede llegar a inferirlo matemáticamente. Estos aportes de Hulp o Hall a la teoría son fundamentales para futuras investigaciones. A diferencia de Tolman, lo que va a establecer Hall es la importancia de los reforzadores. Para Tolman, lo más importante eran las motivaciones de la conducta, la que generaban y mantenían una conducta determinada. Para este autor, en realidad lo más importante es justamente los reforzadores que se propongan. Y definía este refuerzo como un estímulo que reduce un impulso determinado. Entonces, por ejemplo, la comida reduce el hambre y por lo tanto se convierte en un reforzador. Y distingue dos tipos, los primarios, que lo relacionan con las necesidades básicas, y los reforzadores secundarios, que son aquellos que se asocian a estos estímulos primarios o reforzadores primarios. Por ejemplo, cuando se asocia un sonido a la comida. Introduce un concepto que lo denomina potencial de reacción, a diferencia de las variables intervinientes de Tolman, según el cual la respuesta o la conducta es el producto de la fuerza de hábito por el impulso. ¿Qué quiere decir esto? Que si estas dos variables son igual a cero, no se produce ningún tipo de respuesta. Esto explicaría, por ejemplo, el comportamiento de la rata en los experimentos de Tolman sobre el aprendizaje latente. Es decir, cuando no hay ningún reforzador y no hay ninguna fuerza de hábito, obviamente lo que no va a haber es una respuesta. Sin embargo, cuando se introduce un reforzador, aumenta el impulso y esto se multiplica por la fuerza de hábito ya establecida en los ensayos previos. El sistema si bien Hall alcanzó gran reconocimiento en su época y llegó a destacar por encima de Tolman, en la actualidad se lo reconoce más a Tolman que a Hull en cuanto a los aportes que ha tenido a la psicología de la conducta. Bien, a partir de este momento vamos a empezar
a tratar de explicar los aportes de el conductismo radical de Skinner. Habíamos planteado justamente que con estos dos autores, ya sea Tolman o Hull, como quieran decirlo, se sintió la necesidad de introducir conceptos intervinientes, ya sea sistema cognitivo, mapa cognitivo, potencial de reacción, eh, eh, objetivos concretos, sistemas motivacionales. Cuando abordemos a Skinner, vamos a comprender que Skinner justamente se mantiene, contrariamente a Tolman y Hull, con una perspectiva mucho más radical y clásica para poder explicar la conducta. Prácticamente él decide no introducir estas variables intervenientes en las explicaciones de la conducta. Como habíamos planteado, Skinner critica profundamente la introducción de variables intervinientes en las explicaciones de la conducta. Él denominaba estas variables ficciones teóricas, así que no había necesidad de introducirlas, y si se las introduce significa que los trabajos están poco controlados. Niega toda posibilidad de estos objetos teóricos para poder explicar la teoría. Él plantea que si se controla necesariamente estas variables, las variables observables, no es necesario introducir variables que no se puedan observar. De tal manera critica conceptos como hambre, instinto o incluso proceso fisiológico. Para él, la investigación debe basarse fundamentalmente en una metodología inductiva, de tal manera que critica cualquier modelo deductivo hipotético al estilo de Hull, sino que una investigación seria para Skinner debe prescindir de toda visión teórica previa que contamine la visión objetiva de la realidad. Desde el punto de vista práctico, la metodología de investigación que propone Skinner se basó fundamentalmente en el uso de un aparato que denominó cámara operante y que con el tiempo se lo conoce con el nombre de la caja de Skinner. Can pigeons read? This one gives every indication, because he's been taught to distinguish between two words and to behave appropriately. He's learned his different response to each sign by being rewarded with food. So the bird isn't acting independently. Its behavior is shaped by controlling its environment. The first task was to isolate an individual piece of behavior and see how that could be changed. Skinner did this by keeping individual pigeons at about 3/4 of their normal weight, so that the birds were always hungry, and food could be used as an automatic reward. The pigeon was studied in a uniform box, one it quickly grew used to. One piece of behavior, pecking a coloured disc, was measured on a graph. The pigeon learned that pecking the disc produced a reward. Then the behavior of pecking could be studied in relation to how often that reward was offered, or in Skinner's terms, what was the schedule of reinforcement. The main thing is what we call schedules of reinforcement. Reinforcement is what the layman calls reward, and you can schedule it so that a reward occurs every now and then when a pigeon does something. We usually use a response with a pigeon pecking a little disc, a little spot in the wall, and you can reinforce with food, but you don't reinforce every time. You're perhaps every 10th time, or perhaps only once every minute or something like that. There are a very large number of schedules,
and they have their special effects. There is a good example of how you can move from the pigeon to the human case, because one of the schedules which is very effective with rats or pigeons is what we call the variable ratio schedule, and that is at the heart of all gambling devices and has the same effect. The pigeon can become a pathological gambler just as a person can. Now, the fact that we found that out with pigeons and could prove it by removing and changing the schedule makes it easy for us to interpret the case with the human subject. We don't say that the human subject gambles to punish himself, as the Freudians might say, or gambles because he feels excited when he does so. Nothing of the sort. People gamble because of the schedule of the reinforcement that follows. And this is true of all gambling systems. They all have variable ratios built into them. So what we've learned from the pigeon, it made it possible to interpret this vast field very effectively. The two pigeons are at either end of a small ping-pong table. One pigeon pecks the ball as it comes toward him and knocks it toward the other pigeon. Other pigeon pecks the ball back across the table. If it goes past one pigeon, the other pigeon can eat, and if it goes the other way, the other pigeon eats. So that there is it's a real game. The pigeon is reinforced for a cross-court shot if that is what gets the ball past his opponent. A principios de los 40, Skinner comenzó a experimentar sobre una respuesta sencilla de un animal simple, una paloma picoteando un disco al que le seguía un reforzador, una bolita de comida o algo de agua. Un reforzador es algo que incrementa la frecuencia de respuestas. La paloma se desenvolvía en un espacio sencillo, con un entorno muy controlado, al que ahora denominamos la caja de Skinner. Esta paloma hambrienta se mueve más o menos al azar. Algunas veces gira su cabeza hacia la izquierda. Cuando lo hace, reforzamos ese movimiento, permitiéndole el acceso a un plato de grano. Una vez hemos reforzado a la paloma para que realice un leve giro hacia la izquierda, podemos esperar reforzarla a que la gire un poco más lejos. En diferentes etapas progresivas podemos llegar a un punto en el que la paloma dé un giro completo. La paloma ha aprendido a dar esta respuesta porque ha sido reforzada en etapas sucesivas hacia el patrón final. La caja de Skinner no es más que una simplificación de las cajas problemas utilizadas por otros autores. Consistía básicamente en una caja en la cual se experimentaba con palomas, donde habían botones de dos colores, verde o rojo, supongamos, y las palomas picoteaban de tal manera un botón que llegaba a tener algún tipo de recompensa. Cuando picaban otro botón, como el color rojo, por ejemplo, recibían pequeñas descargas eléctricas, lo que iba notando es que las conductas donde había una recompensa eran las que se iban sistematizando cada vez más y las otras prácticamente iban desapareciendo. Diferenció dos tipos de condicionamiento. El condicionamiento respondiente, como él lo denomina, que es más bien la conducta clásica de Pavlov, en el que se emparejan dos estímulos, por ejemplo, la comida y el sonido de la campana, y el otro condicionamiento es el operante. Aquí la conducta emitida por el organismo es seguida de alguna consecuencia, como cuando, por ejemplo, la paloma pica el botón verde y aparecen algunos reforzadores como semillas de los cuales se alimenta. Y la probabilidad posterior de la ocurrencia de dicha conducta está determinada justamente por la consecuencia que produce. O sea, de tal manera que la paloma va sistematizando la conducta hasta que en un momento determinado, cuando va y directamente aprieta el color verde y aparecen los granos o los maíces con los cuales se alimenta.
Skinner elaboró dos programas de reforzamiento de la conducta. Uno a intervalo fijo, donde la variable es el tiempo, es decir, se le suministra el reforzador cada tiempo determinado. El segundo es a razón fija, pero acá lo que se establece o el patrón sería la conducta de la paloma. Por ejemplo, cada 10 picoteos se le suministra el grano. Él comparó este tipo de reforzamientos de la conducta a los salarios que se le pagan a los empleados. El de razón fija, perdón, el de intervalo fijo sería un sueldo mensual o semanal y el de razón fija sería un sueldo a comisión que hoy día se utilizan en distintas partes o se mezclan. De tal manera, por ejemplo, los comercios suelen pagar un sueldo mensual, intervalo, ¿cierto? Pero a su vez dan comisiones por las ventas. El, el descubrimiento interesante de Skinner fue que los animales desarrollan también conductas supersticiosas en las situaciones experimentales que tienden a conservarla. ¿Qué quiere decir esto? Que si en algún momento la paloma para picar el botón aletea, esa conducta seguirá persistiendo mientras tenga resultado eficacia la conducta principal. No sé, sería por ejemplo cuando nosotros nos ponemos, no sé, una remera de un color determinado cuando vamos a rendir un final y después, como no fue bien, constantemente nos vamos a colocar esa misma remera porque el primer hecho no fue bien. Esa sería una conducta supersticiosa para Skinner. Uno de los argumentos bastante controversiales de Skinner es de cómo se desarrolla o se aprende el lenguaje. Básicamente lo plantea como la, los, el uso o el intercambio de reforzadores durante la interacción de los chicos. O sea, si a un determinado sonido del bebé se le responde o se lo refuerza con una sonrisa y se responde de la misma manera, seguramente estas conductas van a preservarse en el tiempo. Digo es controversial porque luego se va a criticar muchísimo esta concepción o de aplicar los mismos mecanismos de aprendizaje, ya sea para la adquisición del lenguaje, la adquisición de las matemáticas o incluso andar en bicicleta. Uno de los grandes pensadores o lingüistas que va a dar con un arsenal de argumentos contrarios es Noam Chomsky, que lo veremos más adelante. Pero en síntesis esto es como un repaso de las grandes teorías psicológicas y de los modelos de interpretar ya sea la psiquis, la conducta o el comportamiento de los sujetos según las distintas perspectivas teóricas. Nos queda todavía por ver la psicología de la Gestalt, la psicología de la conducta, la psicología sistémica, la psicología humanista. Luego desarrollarán cada una de estas en los años siguientes apuntando a la especificidad que tiene. Bueno, continuemos. El sueño de Skinner era que sus estudios den como resultado un conocimiento exhaustivo de los comportamientos para luego utilizarlo como tecnologías de la conducta. Incluso escribió un libro que se llama Walden 2, donde sueña una sociedad totalmente ideal, donde el comportamiento está regulado por las gratificaciones que puedan llegar a tener cada uno, donde a cada sujeto se le va suministrando los condicionantes necesarios para llevar una vida armónica con el resto. Sin embargo, estudios posteriores dan cuenta que si bien se puede condicionar ciertas conductas, hay otras que no se dejan de llevar
por este condicionamiento. Y acá vuelve nuevamente a la necesidad de plantear instintos que están más allá de cualquier tipo de condicionamiento. Voy a describir un comportamiento que quizás es habitual y que lo tengamos en la casa si es que tenemos algún cachorro de perro en nuestro hogar. Ellos tienen un comportamiento instintivo que es escarbar. Es decir, cuando ellos están sobrealimentados, en general la comida que resta tienden a esconderla o tienden a excavar. Ese es un comportamiento instintivo. Y muchas veces, por más que nosotros reprendamos al animal que no lo haga, para que no realice esta conducta, el instinto es mucho más fuerte que el condicionamiento que opera sobre esa conducta. Ni hablar, por ejemplo, si tenemos sillones y los mismos perros comienzan a escarbar como un comportamiento instintivo. Entonces, ¿cómo explicar este comportamiento instintivo que no está en la base de la explicación de los demás comportamientos condicionados? Este es uno de los planteamientos que más de alguna manera perjudica la teoría conductista. Tanto Skinner como Watson podrían pensarse como teorías que se enrolan más bien dentro del ambientalismo, es decir, es el ambiente el que condiciona nuestras conductas, de tal manera, si lo pensamos en términos filosóficos, estaría más cercano a Aristóteles y Locke, en el sentido que el sujeto sería como una especie de tabla rasa o de hoja en blanco donde la experiencia va a poner toda su impronta y va a condicionar las conductas, en este caso va a condicionar las conductas del sujeto. La teoría conductista del aprendizaje supone que todos los acontecimientos se asocian con facilidad a toda clase de estímulo. Según el presupuesto ambientalista, cualquier comportamiento depende en exclusiva de su contingencia de aprendizaje. Bien, obviamente que esto no es tan así, que vamos a ver que hay muchos limitantes del aprendizaje y hay muchos otros condicionantes que están más allá de los estímulos ambientales, de tal manera que no podemos pensar que los mecanismos del aprendizaje que son propios para aprender, no sé, el lenguaje sean lo mismo que para aprender la matemática o sean lo mismo que para aprender plástico o andar en bicicleta. Vamos a ver que la especificidad de los mecanismos del aprendizaje dependen de otras cuestiones que no tienen que ver con el ambiente y nos vamos a acercar poco a poco a las teorías de corte innatista. Bueno, me despido. Con esto finalizamos precursores del conductismo y neoconductismo, y la clase que viene ya directamente nos vamos a abocar a la teoría de la Gestalt y comenzaremos con la teoría constructivista de Piaget y Vygotsky. Les mando un saludo enorme y espero que en algún momento nos podamos encontrar para poder dialogar acerca de las distintas teorías psicológicas que son fundamentales en su formación para comprender qué es lo que viene después. Les mando un abrazo grande y nos estamos viendo pronto. Besos.